¿Qué tal? ¿Cómo le va? Efectivamente, aquí estamos, con la agenda abierta de Telesur, una nueva temporada. Durante algunas semanas vamos a estarnos acompañando. Muy tempranito por esta zona de América, vamos a comenzar hablándole de dos temas que van a ser, digamos, los puntales de esta edición de viernes. En primer lugar, le cuento que sesionó la reunión mensual del Movimiento de Países No Alineados. Varios de los países miembros pidieron solidaridad con Venezuela y que se respete además la Carta de la ONU. El secretario general, Antonio Guterres, respondió a la carta del diputado venezolano Juan Guaidó, subrayando que el reconocimiento de un gobierno no le compete a la Secretaría General, sino a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, tal como ha venido sucediendo desde jornadas anteriores. En este sentido, ahí lo vemos en el pantallón. La pregunta para que participe a manera de encuesta: ¿qué función le corresponde a la ONU en aras de preservar la paz y la soberanía de sus naciones miembros? Hay una primera opción: respetar la decisión popular. La segunda, aceptar gobiernos no legítimos. Y la tercera, que dice ni lo uno ni lo otro. Usted va a seleccionar allí. También tenemos la información relacionada con una nación centroamericana. Solo 2 días restan para las elecciones presidenciales en El Salvador. El Salvador decide, Telesur está presente, 5,2 millones de votantes están llamados a las urnas este domingo 3 de febrero para elegir al sucesor del presidente Sánchez Serén. ¿Qué condiciones hay en esa nación centroamericana para que estos comicios se desarrollen con normalidad y transparencia? ¿Cómo se dispone el pueblo para ejercer ese deber ciudadano? Se lo vamos a contar en nuestro segundo tema que tenemos en agenda. Y también le preguntamos en Twitter lo siguiente: ¿qué está en juego en las presidenciales de este domingo en El Salvador decide? Ahí están las 3 opciones para que participe. La primera, políticas para el pueblo. La segunda, arremetida de la derecha. Y la tercera, siempre le damos la opción a los denominados ni, no sé qué va a ocurrir. Puede ser también, no me interesa lo que está pasando en El Salvador. Tercera, cualquiera de las 2 opciones. En fin, para que usted tome una postura. Siempre es bueno tomar partido en la vida, ¿eh? Ahí están las 3 opciones para que participe en nuestro segundo tema de agenda. Acompáñenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, ya lo vemos, @agenda, @Telesur Agenda _A. Esa es la dirección en Twitter. En Instagram, la vemos también aquí en pantalla, muy actualizada nuestra cuenta de esa red social, @Agenda Abierta. Está entonces todo puesto sobre la mesa. Participe, únase a nosotros, acompáñenos durante la siguiente hora de transmisión. Comenzamos revisando portales de prensa. Portales de prensa entonces, el sitio de la Organización de Naciones Unidas publica la respuesta a la carta enviada por el diputado opositor Juan Guaidó pidiéndole su reconocimiento y la vemos allí en pantalla. ONU. La ONU responde a Guaidó que está lista para reforzar la ayuda humanitaria en Venezuela. Guaidó solicitó a la Organización de Naciones Unidas el envío de más ayuda humanitaria, a lo que el secretario general Antonio Guterres ha contestado, abro comillas: las Naciones Unidas están listas para aumentar sus actividades humanitarias y desarrollo en Venezuela. Pero para ello, la ONU necesita el consentimiento y la cooperación del gobierno. ¿De quién? Del presidente Nicolás Maduro. Guterres subrayó que el reconocimiento de gobiernos no es una función de la Secretaría General de la ONU, sino de los Estados miembros, y que en su relación con los Estados miembros respeta las decisiones, decía, de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Se lo comentábamos en titulares. El portavoz también dijo que están al tanto de la reunión internacional y que convocan a los gobiernos de México y Uruguay para intentar lanzar un diálogo político en Venezuela. De eso también le vamos a hablar en nuestra revisión de portales. Por eso avanzamos. ¿Qué dice RT, por ejemplo? El subsecretario de Asuntos Exteriores de Italia no reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Abro comillas aquí nuevamente, lo vemos en pantalla.
Italia no reconoce al autoproclamado presidente Juan Guaidó, notificó así el subsecretario de Asuntos Exteriores italiano, Manlio Di Stefano. En declaraciones a los medios italianos este jueves, Di Stefano manifiesta que su país está totalmente en contra de que una nación o grupo de ellas puedan determinar las políticas internas de un tercer estado. Sigo citando las frases de Stefano. Esto se llama principio de no intervención. Está consagrado por Naciones Unidas, agregaba el funcionario. Otro portal, en Venezuela, Nicolás Maduro sigue con sus funciones como jefe del Ejecutivo. Así lo trae Últimas Noticias, que titula Gobierno recibió cartas credenciales de 6 embajadores. El jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro Moros, recibió este jueves cartas credenciales por parte de embajadores designados ante la República Bolivariana de Venezuela. Aquí voy a pronunciar algunos nombres complicados, ¿no? Como por ejemplo Ruwan Gillian Adjaku, él es embajador designado para la República de Surinam. El embajador designado para la República de Mozambique, que se acredita en esta ocasión, es Gamiliel Sepúlveda João Mungwambe. Y por la República de Benín fue designado embajador el señor Bonifaz Vignon. Otra de las designaciones fue la de Ambrose Georgia por la Mancomunidad de Dominica. También a Alfreda Chilecua Kasembembamba, embajadora designada por la República de Zambia, y por la República Democrática Popular Lao, Aunofon Kitiraj. De manera general, la idea que queremos que prevalezca aquí es que sigue el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro recibiendo la confianza, por denominarlo de alguna manera, de la comunidad internacional, porque cuando llega a un país un embajador diciendo, mire presidente, yo le presento cartas credenciales, hay confianza de por medio. Menzi. La Asamblea Nacional Constituyente rechaza la solución del Parlamento Europeo contra Venezuela. Este es el titular de la página del Ministerio para la Comunicación y la Información de Venezuela, el MINSI. La Asamblea Nacional Constituyente, conocida por su sigla ANC, rechazó este jueves a través de un comunicado la resolución del Parlamento Europeo aprobada el 30 de enero de 2019 en la que se pretende legalizar el golpe de Estado en Venezuela liderizado por el gobierno de Estados Unidos. Condenó también el ataque injerencista del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien se ha dedicado a presionar a la Unión Europea y a sus Estados miembros a plegarse a las posiciones más extremistas que buscan desencadenar, dice este texto, la violencia y la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Vamos a un último sitio digital, el del Correo del Orinoco, más venezolano. Imagínese usted, ni la arepa. Desarticulan banda de sicarios provenientes de Colombia que pretendían cometer asesinatos selectivos. Esta información es muy importante porque esto también da cuenta de cómo las autoridades venezolanas a lo interno siguen trabajando. Los cuerpos de seguridad del Estado venezolano desarticularon una banda de sicarios provenientes de la República de Colombia, país fronterizo con Venezuela, que pretendía cometer asesinatos selectivos contra dirigentes políticos y funcionarios del alto mando militar. Así lo informó la víspera el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol. Entre los detenidos se encuentran Miguel Ambrosio Palacios Salcedo, alias Marco, quien era suboficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desertor desde el año 2006, y quien registra un amplio prontuario policial, dice el texto, por homicidio y tráfico de drogas. Igualmente fue aprehendido Alberto José Salazar Cabañas, alias Pancho, junto a otros oficiales desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así están las cosas, revisamos portales. En el contexto de su reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el jefe de Estado mexicano, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ratificó su disposición por una solución pacífica a la situación en Venezuela, pero ¿de qué forma? A través del diálogo. Escuche. Estamos nosotros actuando en el caso de Venezuela. Nosotros estamos por el diálogo, estamos por llegar a acuerdos sin el uso de la fuerza, estamos por la no violencia. Creo que en este punto tenemos coincidencia con el gobierno español.
Luego de que el Parlamento Europeo aprobara reconocer al diputado opositor Juan Guaidó como supuesto presidente interino de Venezuela, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, que se reunió con AMLO, por cierto, mantuvo su postura para defender la decisión del bloque comunitario. Aquí está en la pantalla. ¿Qué dijo Pedro Sánchez? Queremos salvaguardar la posición de la Unión Europea de crear un grupo de contacto que propicie un diálogo entre las partes para que se celebren elecciones libres, justas y transparentes para que el propio pueblo venezolano encuentre la salida a la crisis. Y entre tanto, ¿qué pasa entre otras naciones de Latinoamérica? Se van como conciliando en aras del diálogo. Justamente Uruguay y México proponen una cumbre internacional respaldada para establecer los mecanismos e instalar una mesa de diálogo entre el gobierno constitucional de Nicolás Maduro y la oposición venezolana el próximo día 7, el 7 de febrero, y va a ocurrir en Montevideo, la capital uruguaya. El texto de la Cancillería uruguaya establece lo siguiente: los gobiernos de Uruguay y México, en virtud de la posición neutral de ambos frente a Venezuela, organizan una conferencia internacional con representantes de los países y organismos internacionales que comparten esa posición. A propósito de la conferencia, es sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país, prosigue el texto. Bueno, pues todo esto lo vamos a someter a análisis a continuación, por eso me voy a trasladar de lugar. Vamos a dialogar con Juan Raúl Ferreira, él es analista internacional, nos acompaña desde Uruguay, entiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le saludo, buenos días. Buenos días, un gran honor y un placer estar nuevamente en el programa. El placer es nuestro, Juan Raúl. Bueno, vamos a comenzar justamente por lo que se viene gestando desde su propio país, esa reunión que se perfile para el día 7 en Montevideo entre Uruguay y México ha sido organizada por la paz de Venezuela. ¿Qué opinión le merece? Bueno, acá en Uruguay hay una vieja tradición, no solamente de no intervención y de solución pacífica de las controversias, que es parte esencial de nuestra política exterior. Esto, bueno, es mucho más importante que lo diga AMLO sobre México que yo sobre Uruguay. Pero quiero decir que la coincidencia esta objetiva que pone Uruguay y México en el centro de la posibilidad de mediar para evitar mayores conflictos, mayores conspiraciones, mayores especulaciones, no son por casualidad. Ambos países tienen una rica trayectoria en la materia. Para mí, la conferencia de prensa, permítame decirlo, del presidente de México ante Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, fue una clase magistral. Sobre todo porque remata sus expresiones el presidente de México contando cómo México mismo sufrió el intento de Francia de querer imponer una monarquía en México. Y cómo es cuando pierde la guerra Francia y se recupera la República que el presidente de la República, Benito Juárez, lanza esa frase que aprendimos todos en la escuela, que es que tanto en lo civil como en la relación de los estados, el respeto por el derecho ajeno es la paz. Los uruguayos no somos un país tan grande como México, pero sí somos un país con una gran tradición internacional. Uruguay siempre ha tenido una presencia en el escenario internacional que va más allá de su tamaño productivo, poblacional y geográfico. Por eso creo que la combinación del país que está más al norte y el más austral, el más grande y el más pequeño, generan un escenario excelente. Las relaciones entre México y Uruguay se han fortalecido mucho a partir de la identidad de criterios en este tema, y en el día de ayer, oficialmente ya, salió la nota con la firma del presidente Vázquez, Tabaré Vázquez, invitando a todos los jefes de Estado a esta cumbre, que esperamos que sea un suceso. Uruguay también tiene esta tradición en su propia vida política.
así como el presidente de México cita la situación de Benito Juárez. En la década del 60, cuando se empieza a vislumbrar la posibilidad de una intervención de Estados Unidos disfrazada o al amparo o con el manto de cobertura de legitimidad impropia de la OEA, acá se hizo mucha jurisprudencia. En el día de hoy, una de las revistas más leídas acá en Montevideo, Caras y Caretas, tiene un artículo donde relata, donde cita textualmente todos los grandes dirigentes políticos del Uruguay del siglo pasado, todos manifestando que la OEA tiene una tendencia a la injerencia en los asuntos internos de distintos países. Hay declaraciones del año 60 en esta nota, que ha tenido mucha repercusión en la mañana de hoy en Uruguay, que parecen haber sido escritas para esta situación, donde, repito, líderes de todos los partidos políticos, ex embajadores de Uruguay ante la OEA, expresidentes uruguayos del Consejo de Seguridad, porque el Uruguay, siendo un país pequeño, le tocó 3 veces presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una de ellas antes y después de la invasión a Santo Domingo. Y la posición del Uruguay ha sido: cuidado con la utilización, la violación de la Carta de la OEA para disfrazar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de la intervención lisa y llana de Estados Unidos como gendarme y como policía internacional en la región. Esto no lo digo yo, les estoy contando que es la noticia que la prensa de hoy ha destacado con mayor relieve. Pudiéramos decir entonces que todo este es el contexto previo a esa reunión sobre la base de la cual hay mucha expectativa, Juan Raúl, pero también hay un contexto hablando de México específicamente, y es la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien prácticamente fue por lana y regresó trasquilado, porque él mantiene la postura de la Unión Europea de apoyar al diputado Juan Guaidó como presidente autoproclamado. Sin embargo, AMLO desde casa le dijo: bueno, yo sigo respetando la soberanía popular, la soberanía del pueblo de Venezuela y la decisión de los venezolanos en las urnas, como respeto el derecho al diálogo y a la paz de esa nación. Yo invitaría a la gente que pueda hacerlo, porque está circulando en las redes esa conferencia de prensa, que la vuelvan a ver y que miren lo que son lo que es la expresión facial de Pedro Sánchez. Porque en realidad por eso digo que para mí fue una clase magistral, con una gran habilidad política y con una serenidad de espíritu impresionante, el presidente López Obrador dijo: creo que en esto tenemos que estar de acuerdo también con España, sabiendo que no lo están. Y entonces uno le miraba el rostro al presidente de España cuando AMLO explicaba por qué no se puede reconocer a un presidente autoproclamado, cuando él, a 48 horas antes, había dado una semana para convocar elecciones, o de lo contrario pasaría a reconocer el gobierno de Guaidó. Pero yo no sé qué es lo que va a pasar ahora en la Unión Europea, donde Italia se opone y donde España quedó comprometido. Si uno mira el contexto global de la conferencia de prensa del presidente del gobierno español y del presidente de México, el presidente de México asume que España va a tener que optar por obviamente él sabe que hay una declaración previa de Pedro Sánchez, pero lo acorrala de alguna manera. Hubo momentos que cuando el presidente de México dijo que sí, que no se podía reconocer un presidente autoproclamado o designado, como suelo decir yo, por Twitter, por el vicepresidente de Estados Unidos. Y hubo algunos momentos que, contrariamente a la posición que ha sostenido públicamente, el presidente español tuvo que asentir con la cabeza. Quiere decir que, con la posición de algunos sectores parlamentarios en el Congreso de los Diputados de España,
incluso con algunas voces en el Senado español. Y esta visión que ha recorrido el mundo del presidente López Obrador, dándole una clase de dignidad, no solo de política exterior, lo dejó al presidente español sumamente debilitado. No nos olvidemos, además, permítame decirlo, que el presidente español exige elecciones en Venezuela, pero él ocupó interinamente la presidencia del gobierno para convocar elecciones de inmediato y parece que se olvidó de este segundo tema. Por lo tanto, no todo va a ser fácil en España y en el seno de la Unión Europea con el regreso de México del presidente Pedro Sánchez. Seguimos repasando contexto, Juan Raúl, si le parece. Contexto, digo, previo a esta reunión, sobre la base de la cual se centra mucha expectativa en el Uruguay el próximo día 7. Vámonos nuevamente a la ONU. Aquí hay dos temas. En el seno de la ONU, días atrás, se puso en consideración específicamente en el Consejo de Seguridad la situación en Venezuela. Fue convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, esa reunión. Y sin culminar, la sesión, bueno, pues salió con el rabo entre las piernas, diríamos, el secretario de Estado de Estados Unidos, porque escuchó expresiones que no satisficieron lo que se proponía en un inicio. Recién escuchamos la posición del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien le responde directamente a Juan Guaidó que él no es quien para reconocer gobiernos, eso le corresponde a la comunidad de naciones que integran este organismo, como tampoco le corresponde meterse en los asuntos internos del país. Entonces, visto esto simbólicamente, ¿qué está pasando a nivel internacional? Se lo digo porque hay muchos medios que insisten en decir que hay diversidad de criterios, que están divididas las opiniones, pero lo cierto es que en esa diversidad de criterios y en esa división de opiniones hay un grupo mayoritario que lo que respeta es la paz en Venezuela. Bueno, el tema de los medios de difusión es muy importante porque yo pocas veces he visto en mi ya larga trayectoria periodística y de análisis internacional una campaña de desinformación tan sistemática como, por ejemplo, la que hace la cadena CNN. Yo ayer estuve esta tarde en la noche viendo los programas periodísticos y aseguran cosas como este tipo. Fernando del Rincón, Camilo, aseguran cosas como de este tipo. La mayoría de los países a nivel internacional reconocen a Guaidó. Y esto es un disparate. La diferencia es de 157 a un poco más de una decena. Entonces, muchas veces los medios locales se dejan guiar por esta campaña orquestada y deliberada, desde mi punto de vista, al servicio de los Estados Unidos, de cadenas como pueden ser la CNN. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? Al generar hechos políticos, como lo están haciendo México y Uruguay, coordinadamente entre sí, esto también es importante señalar, hay una coordinación y un contacto y una consulta permanente entre los jefes de Estado de Uruguay y de México para que esa política de neutralidad genere hechos políticos que sustituyan lo que son casi que fake news con forma de periodismo serio y objetivo, con campañas, con cadenas internacionales como puede ser la CNN. Entonces, yo creo que más allá de los acuerdos que se logren, hay dos cosas muy importantes a señalar que van cambiando incluso la visión con que alguna gente miró en el inicio de este conflicto. Primero de ellos es que los hechos políticos van generando noticias que desmienten la campaña de desinformación. Y en segundo lugar, me parece muy importante que en esta situación, por primera vez en los últimos 2 años, el presidente Trump recibe algunos, a través de Pompeo, su secretario de Estado, o directamente algunos portazos en la cara. El de AMLO es uno,
El del secretario general de las Naciones Unidas, sin lugar a duda, es otra. Cuando él le advierte a Guaidó desde las Naciones Unidas que no tiene capacidad de autoproclamarse presidente, también indirectamente le está pegando un reto a el poderoso del norte, que es el que está promoviendo todo esto. Y al mismo tiempo pasaron desapercibidos o no tuvieron la repercusión que yo creo pudieron haber tenido, porque fue a lo mejor en lo que va del siglo el día que hubo más noticias el mismo día, las palabras del Papa Juan Pablo Francisco al despedirse de Panamá, cuando dice dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que él sigue como latinoamericano con el sueño de la gran patria latinoamericana. La dice un Papa argentino, discípulo del historiador y politólogo uruguayo Tucho Metol, que fue el intelectual que más elaboró el concepto bolivariano de gran patria latinoamericana. Pero además, y esto casi que no salió en los medios internacionales, el Papa Francisco, a último momento, ya despidiéndose de Panamá, dijo, y que sepan algunos países poderosos que nosotros los latinoamericanos no vamos a ser el patio trasero de nadie. Entonces, está ocurriendo que referentes internacionales están marcando la cancha de una manera que hasta ahora no se había visto. Pero el gobierno de Venezuela marca cancha también. Ahí estábamos viendo las imágenes del canciller Jorge Arreaza. Eso ocurrió la víspera, en horas de la tarde-noche, recibiendo las cartas credenciales. También se reunía el presidente Maduro con estos 6 embajadores. Simbólicamente, ¿qué significa eso, no? Porque también tiene una repercusión el hecho de que el gobierno bolivariano, a pesar de esta arremetida de la derecha, a pesar de estos fuegos que tiene que apagar por uno y otro lado, sigue trabajando. Sí, absolutamente, y creo que no es solamente simbólico. En Uruguay nosotros nos guiamos históricamente por la doctrina, lo que acá se conoce por la doctrina Larreta, que es que desde el punto de vista de la tradición uruguaya, los gobiernos no necesitan reconocimiento. Puede desreconocerse un gobierno, pero desde el momento que el gobierno ejerce su mandato, está reconocido por Uruguay automáticamente. Esto es esencialmente la doctrina Larreta, gente desde principios del siglo pasado en Uruguay. Y entonces, para esta concepción, que el presidente Maduro sea el presidente ante quien, vía las notas figuradas primero al canciller de la República, reciba las cartas credenciales de los nuevos embajadores, es la demostración de que no hay dos presidentes en Venezuela. Hay un presidente y hay un señor que está haciendo una movida publicitaria para generar confusión. Y bueno, y yo debo decirlo incluso como uruguayo, con una complicidad vergonzosa, perdóneme la dureza del término, del secretario general de la OEA. Secretario general de la OEA que fue electo a propuesta de Uruguay para hacer exactamente todo lo contrario de lo que está haciendo. Y que las manifestaciones de reconocimiento personal, como si él pudiera sustituir como funcionario a los Estados miembros del presidente Guaidó, bueno, si viviéramos en otro tiempo serían hasta causal de destitución. Los uruguayos vemos con mucha lástima que alguien que propusimos a la comunidad internacional con un programa de acción esté haciendo todo lo contrario, y todo lo que está haciendo contrario a lo prometido no está contemplado por las normas internacionales. Él es un funcionario. La OEA es lo que los Estados miembros quieren que sea. Juan Raúl, 1.000.000 de gracias por estas reflexiones para Telesur. Todo lo contrario, las órdenes siempre, y mucha suerte.
Hasta muy pronto. Juan Raúl Ferreira, analista internacional, nos acompañaba desde el Uruguay. Es el momento entonces de recordar nuestra pregunta en Twitter. Recuerde que se la poníamos a manera de encuesta con variedad de respuestas para que usted seleccione una. Decía, ¿qué función le corresponde a la ONU en aras de preservar la paz y la soberanía de las naciones miembros? Ahí está en pantalla. Hasta el momento, el 85% de las personas encuestadas dicen que respetar la decisión popular es lo más importante. Un 0,7% aceptar gobiernos no legítimos y un 0,8% ni lo uno ni lo otro. A eso de las 8:15 hora de Caracas fue puesta esta pregunta a disposición de la audiencia. Y si producción me acompaña, le voy a preguntar ¿cuántos votos hay hasta ahora? 188. No estamos mal, ¿verdad? Estamos chéveres, como se dice aquí en Venezuela. Vamos ahora a presentar el segmento de las económicas con Luis de Jesús. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días para ti y para todos los que nos sintonizan. China sigue consolidando sus relaciones bilaterales con los países del Medio Oriente. Este jueves, el presidente chino Xi Jinping se reunió con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y acordaron profundizar la asociación estratégica bilateral con respeto mutuo, igualdad y desarrollo común. Entre los acuerdos firmados por ambos líderes destacan la cooperación en petróleo, gas, finanzas e inversión extranjera directa. En ese sentido, el líder catarí elogió el desempeño de las empresas chinas en Qatar y las invitó a seguir invirtiendo en el país del Golfo. Agregó que Qatar está comprometida a mejorar los intercambios culturales, turísticos y de medios con el gigante asiático. Por su parte, Xi Jinping dijo que China aprecia la firme adhesión de Qatar a la política de una sola China y a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora bien, no son pocos los países que buscan la manera de eludir las medidas coercitivas de Estados Unidos. La Unión Europea lanza un canal especial de pagos con Irán para evadir las sanciones de Washington. El mecanismo financiero denominado INSTEX ha sido establecido por Alemania, Francia y el Reino Unido y tendrá su sede en París. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, señaló que el mecanismo permitirá que el comercio legítimo con Irán continúe según lo previsto en el acuerdo nuclear iraní firmado en 2015. El tratado, que Donald Trump ahora pretende abandonar porque lo califica de horrible y unilateral y una razón por la que ha impuesto una serie nueva de sanciones contra Irán. Asimismo, el INSTEX se centrará inicialmente en los sectores más importantes para el pueblo iraní, a decir, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, alimentos y productos agrícolas. Este nuevo mecanismo reemplazará al sistema SWIFT, del que varias entidades financieras, incluido el Banco Central iraní, fueron desconectadas por Washington el pasado noviembre de 2018. Y organismos financieros internacionales otorgan reconocimiento a Chile por su estabilidad económica. Una estabilidad entre comillas, porque puertas adentro la realidad es otra. De acuerdo al diario local El Siglo, los aumentos al transporte público, materiales escolares, peajes y otros servicios convierten a Chile en un país cada vez más caro. En menos de un año se dieron 3 alzas en el transporte público de Santiago, convirtiéndose en el segundo pasaje más caro de la región, solo superado por el de Sao Paulo. El saldo mensual para quienes usan el transporte colectivo en la ciudad equivale al 20% de su sueldo. El economista Marco Kremerman señala que Chile posee un costo de vida parecido al de un país europeo, donde el Producto Interno Bruto per cápita es de $40.000. Asimismo, los gastos relacionados con materiales e insumos escolares lleva a las familias chilenas a endeudarse. Por ejemplo, un libro de texto posee un valor de 33.000 pesos, lo que equivale a $50, mientras en otras naciones del continente e incluso Europa, el precio del libro podría fluctuar los 10.000 y 20.000 pesos. Hasta aquí las informaciones en materia económica. Volvemos contigo. Muchísimas gracias, Luis. Pausa rápida, estamos de vuelta. El Salvador decide. El próximo domingo, 4 candidatos disputarán las elecciones presidenciales. Hugo Martínez, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Nayib Bukele, del partido Gana. Josué Alvarado, de la coalición Vamos. Y Carlos Calleja, del partido Arena. Esta sería la 6ª elección presidencial después del fin de 12 años de guerra civil que sufrió el país, que dejó
más de 70.000 muertos y 8.000 desaparecidos, por lo que hace de estos comicios un momento histórico. Según las encuestas previas, se espera la participación de más de 65% del padrón electoral y que haya una segunda vuelta que se celebraría el 10 de marzo. En los últimos días, las urnas electorales sufrieron un hackeo que, según autoridades electorales, pueden haber sido de acciones de venganza cometidas por empresas que no fueron contratadas por el tribunal para prestar su servicio en las elecciones. Por lo que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, anunció que se firmaron convenios con la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil para detectar a las personas que cometan actos de delitos informáticos. El proceso también está siendo acompañado por una misión de observadores de la Unión Europea. Estaremos presentes hasta el final del proceso. Los observadores de corto plazo principalmente están aquí para apoyarnos con la observación en el mismo día electoral, para que tengamos una mejor cobertura de los centros de votación. Una de las principales demandas que los candidatos tendrán que responder es sobre el derecho al agua. Organizaciones de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua exigen a los candidatos presidenciales la aprobación de una ley general de aguas que beneficie a las mayorías, tema que ha estado ausente en las campañas electorales de los partidos de derecha. Este es uno de los aspectos que demuestra que dos proyectos distintos están en disputa en esta contienda. Estaremos marcando cabalmente el punto en el cual la burguesía, los poderes fácticos de este país no van a tener futuro, no van a volver a gobernar en largos años este país, porque el pueblo salvadoreño habrá marcado, esta es la ruta para construir un país, y como dijo Chafik, donde valga la pena vivir. Hoy en Agenda Abierta analizaremos todo el contexto en la víspera de las elecciones presidenciales de El Salvador. Ya esa voz promocional se me adelantó, ¿no? Decía, vamos a estar analizando todo el contexto en vísperas de las elecciones presidenciales de El Salvador. No me queda entonces sino presentar páginas. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, este sitio web. Exijo a Nayib Bukele que aclare lo de los $250.000 que salieron de la alcaldía para favorecer a su amigo. Vamos a ver qué se dice aquí. En vísperas de estas elecciones se suman las denuncias sobre supuestos esquemas de corrupción contra algunos candidatos. Aquí voy a abrir comillas, que Nayib Bukele aclare por qué se obviaron los procesos de compra en la alcaldía de San Salvador mientras él era alcalde para favorecer a un amigo por el orden de los $250.000. También le pido, dice esta persona, a Carlos Calleja que aclare lo de los $850 millones con los que se habría beneficiado su empresa por ser concesionario del Estado de El Salvador. Así lo demanda ¿quién? El escritor Giovanni Galeas. Otro portal, el de La Prensa, lo vamos a ver a continuación. Un triunfo de Nayib Bukele genera incertidumbre en Honduras, ese es el titular. El Salvador, reiteramos, celebra este domingo unas inéditas elecciones, dice este médico, le pone inédita como calificativo, elecciones presidenciales en las que podría ascender a poder el candidato independiente Nayib Bukele, por lo que Honduras tendrá puesta toda su atención en los resultados de la jornada electoral del vecino país. Vemos entonces aquí la transfronterización de las elecciones, ¿no? Cómo puede permear a los estados vecinos. Para Graco Pérez, experto en relaciones internacionales, en el caso de que Bukele asuma el poder, dada su postura crítica y poco diplomática, puede haber un cambio del mapa geopolítico en la región. También preocupa el hecho de que él se ha referido abiertamente a otros temas territoriales, desconociendo los derechos de Honduras en el Golfo de Fonseca, ratificados por la Corte de La Haya. Vamos al tercero. Es la agencia rusa Sputnik que titula Silencio electoral y ley seca marcan la previa de los comicios presidenciales en El Salvador. A las 00 hora local de este 31 de enero entró en vigor el artículo 175 del Código Electoral, digo mejor con todas las vocales y consonantes, que prohíbe todo tipo de proselitismo o llamado al voto en medios de comunicación
paquines, vallas, incluso volantes en los 3 días previos a los comicios y durante su celebración. De hecho, el TSE, o sea, el Tribunal Superior Electoral, ya inició el proceso contra usuarios de redes sociales, importantísimo, que publican encuestas, fuera de fecha, pues el pasado 18 de enero venció el plazo para divulgar sondeos o proyecciones de voto. Los posibles infractores se arriesgan a cárcel y multas superiores a los $1.000. ¿Qué les parece? Lo trae Sputnik. Excelsior, aquí tenemos otro medio. Legisladores mexicanos van a El Salvador como observadores electorales, es el título. Una delegación de legisladores mexicanos acudirá este domingo 3 de febrero a la República de El Salvador para participar como observadores electorales en los comicios presidenciales de esa nación. El candidato a la presidencia de la República de la Nación Centroamericana por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, Nayib Bukele, fue quien realizó la invitación a los representantes del Congreso mexicano. Los legisladores destacaron la importancia de legitimar el proceso electoral que debe desarrollarse con objetividad, imparcialidad y veracidad. Así están las cosas entonces. Vamos a revisar ahora el Tribunal Superior Electoral de ese país, que también divulga un nuevo comunicado en su cuenta Twitter. Vamos a revisarlo a continuación. El Tribunal Supremo Electoral hace un llamado a evitar aquellas actuaciones que inciten a la violencia o intolerancia electoral. Vamos a ver algunas de las líneas de este comunicado. Los partidos políticos, por ejemplo, suscribieron el Pacto de No Violencia para la consolidación de la democracia y el sistema electoral en El Salvador, generando condiciones para el ejercicio del sufragio. Teniendo en cuenta eso, dice el texto, se hace un llamado a evitar aquellas actuaciones que inciten a la violencia o a la intolerancia electoral, siempre marcando la pista ahí el Tribunal Superior Electoral. Pero es importante también revisar perfiles de los candidatos que se disputan la primera magistratura de esta nación centroamericana. Por el Partido Conservador tenemos al ya muy mencionado Nayib Bukele, candidato que alberga alianzas con grupos de derecha, parte como favorito para vencer en estos comicios presidenciales. Su plan de gobierno busca implementar políticas de austeridad. El otro candidato es Hugo Martínez Bonilla, líder del partido el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Él inició su carrera como militante de las Fuerzas Populares de Liberación de este FMLN y propone seguir con reivindicaciones sociales. Fue canciller actualmente, lidera la postulación presidencial de esa organización. El tercero es Juan Carlos Calleja, candidato del partido derechista Arena, empresario. Su candidatura es cuestionada desde el Tribunal Supremo Electoral mismo, así que ya se puede imaginar cómo están las cosas allí. Igualmente hemos diseñado un mapa para que usted conozca los datos socioeconómicos de El Salvador. El Salvador, aquí están los datos, se los vamos a ir presentando de esta manera interactiva. 6.581.853 es la población hasta 2007, según este censo. $24.805.400 es el PIB de ese mismo año. 2,3% de crecimiento económico anual y un 89% de la población tiene acceso al agua. Ahí tenemos la gráfica para que usted se imagine desde el punto de vista socioeconómico cómo anda esa nación centroamericana. Tenemos más. Vamos a ver. Más del 20% del incremento del ingreso entre las camadas más pobres, es menos 5 puntos del coeficiente de Gini del 2007 al 16, importante este dato, 7% de tasa de desempleo, 5.268.411 es el padrón electoral. Dicho con otras palabras, más de 5 millones de salvadoreños están convocados a asistir a las urnas este domingo 3 de febrero. Hecho todo este panorama desde el punto de vista socioeconómico de El Salvador, le invito a escuchar a nuestro compañero Ernesto Dávalos, corresponsal en esa república, para que nos diga cómo están las cosas. Cuéntanos, Ernesto, ¿cómo amanece El Salvador? 2 días faltan para la elección. ¿Qué tal? Buenos días, saludos para ti y para nuestra audiencia. Efectivamente, a 2 días de los comicios electorales, el Tribunal Supremo Electoral ha informado que está listo y que está al 100% para la realización de este evento nacional.
ya se distribuyeron los paquetes electorales en los 14 departamentos del país. En al menos 1.595 sedes de votación se estarán realizando los comicios. De estas sedes, la mayoría, unas 1.465, son centros escolares, por lo que el Ministerio de Educación ya entregó las instalaciones al Tribunal Supremo Electoral para que puedan en estos lugares realizarse las elecciones. Se han distribuido alrededor de unas 9.568 juntas receptoras de voto a nivel nacional. Además, el Tribunal Supremo Electoral ha informado que desde el día mañana sábado entra en vigencia la ley seca que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas para los votantes. Evidentemente, esto traerá tranquilidad en los centros de votación. Además, se han dispuesto alrededor de 25.000 miembros de la Policía Nacional Civil, 23.000 agentes y unos 2.000 administrativos para que estén prestando seguridad y la población se sienta tranquila en los centros de votación. Finalmente, se ha anunciado que el presidente Salvador Sánchez Serén hará una cadena nacional de radio y televisión este día, sin duda para invitar a la población a asistir a este evento y a este derecho de la población salvadoreña de elegir a sus líderes para el periodo 2019-2024. Finalmente, los invito a seguir esta cobertura especial El Salvador Decide 2019 y a nuestros programas especiales que se transmiten a las 8:30 hora El Salvador, 10:30 hora Caracas, y sigan este desarrollo de las elecciones aquí en El Salvador. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta actualización que nos acabas de hacer. Nos dirigimos al set de entrevista. Vamos a conversar a continuación con Nidia Díaz, abogada, dirigente política salvadoreña, muy reconocida en esa nación centroamericana. Le doy la bienvenida, Nidia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. Muy buenos días. A todos que nos están viendo. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, Nidia, voy a comenzar preguntándole la interrogante que poníamos a disposición de la audiencia a través de las redes sociales. ¿Qué está en juego en estas elecciones del 3 de febrero en El Salvador? Continuar transformando el país, continuar la lucha contra la injusticia, y estamos trabajando intenso por profundizar la democracia en El Salvador. Yo soy negociadora, firmante de la paz. Hace 27 años trajimos democracia a El Salvador, libertades, derechos, garantías para el ejercicio pleno de las libertades. Hoy nuestro pueblo cuenta con todas esas garantías, pero fue la lucha del pueblo y del Frente Farabundo Martí. 18 años estuvieron gobernados de esos 27 por los partidos de arena. Trajeron miseria, encontramos el país en crisis, y desde hace 9 años que gobierna el Frente Farabundo Martí, van 2 periodos de gobierno, se ha empezado a hacer justicia social. Hemos disminuido 12 puntos de la desigualdad, hemos sacado de la pobreza más de 450,000 personas. Ahora hay una educación gratuita desde que la persona está en el vientre hasta la universidad. Los médicos van a los cantones, los caseríos. Ahora volvimos a producir los granos básicos. Miles de personas han logrado los títulos de su propiedad. Hay más seguridad jurídica. Hay políticas de vivienda inclusivas. Es decir, lo que está en juego en El Salvador es continuar la justicia social y la democracia más participativa, más transparente. Nuestro programa de gobierno busca construir siempre un país mejor. Los salvadoreños y salvadoreñas que han sido apoyados con los paquetes escolares, con los uniformes, los zapatos. No hay niño en El Salvador que no vaya a la escuela por carencia de uniformes, de zapatos, de útiles. Hemos disminuido los niveles de desnutrición. Esos son apoyos puntuales a la familia. Hemos mantenido 4 subsidios: agua, luz, transporte y electricidad. Quitar esos subsidios sería grave para el país y se incrementaría los niveles de desigualdad, de pobreza.
necesitamos seguir mejorando El Salvador. En ese sentido, yo le quiero preguntar, Nidia, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que igualmente compite en estas elecciones del 3 de febrero, ¿qué asignaturas tiene pendientes sobre la base de esto que me acaba de mencionar? Ya me ha dicho lo que ha venido haciendo, pero ¿cuánto le queda por hacer al FMLN en el gobierno? Bueno, por supuesto, la reactivación económica mayor, reactivar más el empleo, mayores niveles de ingreso, una reforma al sistema de pensiones para que sea nuevamente público el sistema, porque está privatizado con los gobiernos de Arena. Necesitamos seguir nivelando los salarios. 2 veces en los gobiernos de Arena, de FMLN, se ha nivelado el salario, pero el salario hay que seguirlo mejorando cada año. Hoy es cada 3 años. Necesitamos incrementar la pensión básica, crear el fondo de emprendedurismo para la juventud. Necesitamos realmente liberar todo el país del analfabetismo. Cuando nosotros llegamos al gobierno habían 700,000 personas, ahora quedan todavía 200,000. Hemos liberado de 262 municipios cerca de 150, pero falta. Por eso planteamos en nuestro programa de gobierno seguir mejorando. Necesitamos convertir los municipios en polos de desarrollo de acuerdo a la característica productiva, turística del municipio. Y ahora bien, Nidia, ya usted lo decía al principio de esta entrevista, hay riesgos, ¿verdad? Hay cosas que están en juego sobre la base de eso que me acabo de mencionar. Y los riesgos radican en que la derecha está rondando. Claro, la derecha salvadoreña, la oligárquica tradicional, y la nueva derecha que salió de las entrañas del Partido Arena, que es Gana, y que llevan un candidato populista con incertidumbre, ¿verdad? Que no tiene una propuesta concreta del desarrollo social, de los derechos de la gente, más Callejas, que viene de la oligarquía. Ambos han nacido en cuna de millonarios, tanto Callejas como Bukele, traen una situación de incertidumbre y de inseguridad económica, social y jurídica a las mayorías de este país. El Frente siempre ha gobernado poniendo en el centro a la persona humana, como toda la izquierda latinoamericana, y también ha gobernado con la opción preferencial de los pobres que nos inculcó San Romero. Quiero decirte que hay mucho peligro para la población, es decir, en el sentido de retroceder lo que ya logramos de las políticas incluyentes en beneficio de las y los salvadoreños. Son miles y miles de personas beneficiadas de distinta forma en todos estos programas económicos sociales. Hace 9 años el Frente llegó al gobierno a la posibilidad de impulsar las políticas gubernamentales que favorecieran al pueblo. No llegamos al poder económico y hemos mantenido permanentemente un asedio de bloqueo económico de la oligarquía y desestabilización usando todos los poderes fácticos que han podido, pero ahí hemos ido avanzando. Por supuesto, la política norteamericana no está interesada en que el Frente triunfe, porque tenemos una política también exterior soberana. Hemos establecido relaciones con Cuba, con Vietnam, ahora con China Popular, reconocimos al Estado palestino, a la República Saharaui, y por supuesto no nos hemos entrometido en la injerencia soberana a agredir, ¿verdad?, al pueblo venezolano. Nosotros pensamos que la soberanía propia, autodeterminación de Venezuela, de Nicaragua y de cualquier pueblo en el mundo debe respetarse, porque nosotros tenemos principios, el principio del respeto a la soberanía y autodeterminación, el principio al diálogo y a la salida política de los conflictos, el principio de la cooperación, la solidaridad entre los pueblos, y esa es la que hemos desarrollado en la política exterior abierta al mundo. Entonces, Trump y todo el imperialismo no están de acuerdo tampoco que el Frente siga gobernando, porque estamos contrarios a esa política injerencista. Quiero hacer ver también que el Frente, a través de sus gobiernos, ha luchado por los derechos de nuestros pueblos migrantes. Estamos permanentemente desde los consulados apoyando la situación legal para que las personas tengan también seguridad jurídica en Estados Unidos, que es donde están
más de 2 millones de habitantes. Entonces hemos estado con una política también como parte de nuestra patria, atendiendo a los salvadoreños y salvadoreñas. Hemos reconocido como nadie a los pueblos originarios, indígenas y afrosalvadoreños. Nuestro gobierno ha definido una política propia para ellos y también, digamos, un plan para incluirlos. Entonces, lo que nosotros tenemos por delante es continuar la transformación económica y social del país y profundizando más una democracia participativa y transparente. Ha sido con los gobiernos del Frente que se abrió una era de transparencia y anticorrupción. Continuidad, entonces, es la palabra que se impone, Nidia, continuidad y preservación de esas luchas conquistadas. Lo bueno que se hace, hay que seguirlo haciendo. Tal cual. Si hay que corregir, hay que corregir. Por supuesto. Si hay que hacer nuevas cosas, las vamos a hacer, como la propuesta del gobierno que llevamos por un país mejor. Lo que no se puede improvisar es la voluntad política y poner en el centro a la persona humana y el compromiso por la justicia social, como lo tiene Hugo y Karina, para ejecutar ese programa de partido. El próximo domingo, dentro de 40 horas, los ciudadanos se van a encontrar con papeleta, con banderas. Cada bandera significa un proyecto de país. Son 7 banderas. 6 banderas representan la derecha en El Salvador. Representan el volver atrás, el caminar hacia la incertidumbre, el poner los intereses de los sectores empresariales por encima de los sectores populares. Veremos entonces, Nidia, cuál de esas banderas triunfa. Lo importante es que, bueno, el pueblo decida con juicio, ¿verdad? 6 de esas banderas de derecha. Tal cual. La nuestra, que es la roja, es la de la izquierda salvadoreña. Así es. Bueno, Nidia, 1.000.000 de gracias por estas reflexiones para la audiencia de Telesur. Gracias, hasta la próxima. Nidia Díaz nos estaba acompañando desde El Salvador. Ya nos queda muy poco tiempo al aire, pero nos quedan los justos segundos para darle a conocer el resultado de la encuesta que aplicábamos respecto a El Salvador en nuestra cuenta en Twitter. La tenemos allí. ¿Qué está en juego en las presidenciales de este domingo en El Salvador decide? Un 51% de los encuestados vota a favor de las políticas para el pueblo, mientras que el 35% dice que la arremetida de la derecha está en juego, un 14% dice no sé qué va a ocurrir. Así están las cosas, va ganando la primera opción. Muchísimas gracias, digo, a usted por haber estado con nosotros en esta emisión de la Agenda Abierta, la primera del mes de febrero. Nos despedimos, hasta la próxima.